Sección K, tengan todos buenas tardes. Andábamos con la disyuntiva de que si las clases iban a ser presenciales o se iban a hacer en línea, y haciendo las consultas ante las autoridades me indicaron que si bien nos tocaba presencial, que se hiciera en línea, porque los días viernes llegan los señores huelgueros y regularmente interrumpen las clases o sacan a los alumnos. Entonces, bajo esa óptica, pues vamos a dar la clase virtual. He estado hablando hace unos minutos con las autoridades y me indican que en el caso de nosotros, la otra semana nos tocaría virtual, lunes y viernes. Y luego la semana siguiente solo me quedaría día lunes, que sería también virtual, y ahí nos vamos de descanso. Les quiero comentar que vamos a usar un texto que se intitula La defensa de la Constitución. Y la otra semana pues nos pondríamos de acuerdo cuál sería el procedimiento para poderlo tener. Este texto pues evidentemente yo lo voy a explicar, pero vamos a hacer una comprobación de lectura y ese va a tener una valoración de 5 puntos. La próxima semana hablo con el señor que hace los textos y indicarme para cuándo me los tiene listos y podérselos proporcionar a ustedes. Esto porque nada más así aprovechamos que van ustedes a descansar y leen un poquito esto, y al retornar hacemos una comprobación de lectura con un valor de 5 puntos. Son 2 textos en uno. En él va el texto que se intitula La defensa de la Constitución, y en él va incorporado también la breve historia constitucional de Guatemala, que también haríamos otra comprobación de eso, y ahí haríamos 10 puntos. Esto se hace con el propósito no solamente de que ustedes lean, sino que también aprovechar para quienes consideran que van un poco bajo se puedan ir integrando a una zona que les permita, primero Dios, salir adelante con su clase de Derecho Constitucional. Bueno, así las cosas, entonces hemos iniciado ya el tema que se denomina teoría de la Constitución. Y sobre este tema de la teoría de la Constitución hemos hablado acerca de... Empezamos con ese primer tema que es el constitucionalismo social, que ya fue objeto de evaluación en nuestro primer examen parcial. Esto entonces me va a llevar el día de hoy, si me da tiempo, a definir qué es una constitución, a hablar acerca del poder constituyente y poderes constituidos, de la misma forma hablar de los 2 grandes situaciones en las que opera el poder constituyente, hablar acerca de la teoría del poder constituyente construida por Sieyès en su célebre obra intitulada El Tercer Estado, y por supuesto, si nos da un poquito más de tiempo, hablar acerca de, como he indicado, cómo opera el poder constituyente y indicar algunos factores que nos permiten establecer si el poder constituyente puede ser condicionado o no puede ser condicionado. Y siempre reiterar también el otro tema, que es sobre el tema de la supremacía de la Constitución, que puede ser formal y puede ser material, y si nos da tiempo también hablar de la estructura de la Constitución y qué aspectos están contenidos en nuestra Constitución en relación a la parte dogmática y qué aspectos están contenidos en nuestra Constitución en la parte orgánica. Ese sería, digamos, el sumario que yo trataría de desarrollar el día de hoy. Bueno, como es de su conocimiento, desde el pasado, desde Grecia, desde Roma, ya existían leyes constitucionales.
Se les llama leyes constitucionales porque tienen que ver con la misma organización del Estado. Y de manera ya más formal y ordenada y sistematizada, este proceso de la creación de las constituciones se produce a partir de la Revolución Francesa y se produce también a partir de la Revolución Norteamericana y la Revolución Inglesa, ¿no? Entonces, se ha considerado entonces que una constitución es una de las grandes conquistas del ser humano en tratar de organizar la convivencia humana a través de un estatuto constitucional que nos permite en principio establecer toda la estructura del Estado, ir definiendo cuáles son esas atribuciones o competencias de esos poderes del Estado y finalmente garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos y garantías. Hacia esa línea va entonces una constitución. Las constituciones han recibido diferentes nombres, ¿verdad? Se le denomina, en el caso de Guatemala, constitución política, se le denomina también carta magna, se le denomina ley suprema de un país, algunos otros le denominan el pacto social, ¿no? Recibe diferentes denominaciones, pero todas están orientadas a estructurar jurídicamente al Estado, definir sus competencias y garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos y garantías. Así las cosas, entonces, esto nos lleva a empezar a indicar que efectivamente todo Estado para su gobernanza se auxilia de una constitución, ley o ley fundamental que puede ser escrita o no puede ser escrita, de un Estado soberano y que se establece como una guía para la gobernación. Y lo más interesante es que las dos grandes finalidades de toda constitución son precisamente ponerle límites al poder del Estado y definir cómo se producen las relaciones entre los poderes del Estado, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, estableciendo así las cosas, las bases para su gobierno. Así es como se crea una constitución, que puede ser escrita o no escrita, de un Estado soberano que a través de la Constitución genera una guía para su gobernación. Y toda Constitución fija límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Pido un poco de disculpas que estoy un poquito malo la garganta. La mayoría de países tienen una Constitución escrita, pero hay países que no tienen una Constitución escrita. El mejor ejemplo de una Constitución escrita pues es la Constitución norteamericana, que es una de las más antiguas, y por supuesto que la mayor parte de países se han inscrito en la línea de que sus constituciones sean escritas. La Constitución de Guatemala es una Constitución escrita. Sin embargo, hay países en los que la Constitución no está escrita, sino que esa organización del Estado está encarnada en numerosos documentos. El mejor ejemplo de esto es la Carta Magna, el derecho consuetudinario que se da en Inglaterra y que definen las relaciones de la corona, el parlamento y los tribunales. Y esa organización no está escrita, pese a que en muchas ocasiones se ha postulado su redacción para que Gran Bretaña disponga de un texto análogo a la gran mayoría de los estados.
Insisto, la tendencia que tiene mayor prevalencia es que las constituciones sean escritas. Y esto nos lleva entonces a acercarnos a una primera clasificación de las constituciones, que existen varios criterios para hacer estas clasificaciones. Una de ellas es que si las constituciones están protegidas contra enmiendas, se les denomina constituciones blindadas. Si presentan una clara separación de poderes y si las disposiciones pueden ponerse en vigor mediante revisión de la actuación del Ejecutivo o del Legislativo, o si bien establecen un Estado unitario o federado. Las constituciones escritas históricamente están asociadas al constitucionalismo español. Muchos estados autoritarios, ¿verdad?, poseen unas constituciones elaboradas, pero que en la práctica no tienen vigor para ser respetadas por el gobierno en el poder, siempre que puede no acatarlas o suspenderlas o invalidarlas. Recordémonos que quien le da origen a una constitución es un poder primigenio, que es el poder constituyente. Así las cosas, entonces ya podemos estar con estas ideas básicas en dar una explicación de qué es una constitución. Se conoce con el nombre de constitución al conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones del poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. Esta definición es muy parecida a la definición de derecho constitucional, porque tiene que ver con lo mismo. Nos empieza indicando la definición que toda constitución es un conjunto de normas jurídicas que pretenden modelar la sociedad política y que regulan, fíjese bien, la organización, funcionamiento y atribuciones del poder. Cuando nos habla de las atribuciones del poder, se está hablando de los tres poderes fundamentales del Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y finalmente dice que las constituciones tienen un capítulo relativo a los derechos y obligaciones de las personas. Más técnicamente, ¿verdad?, en toda constitución debe prevalecer un conjunto de derechos y garantías en favor de los ciudadanos. Si ven, no está divorciado de la definición que tenemos de derecho constitucional, que empieza indicando que es un conjunto de normas jurídicas, que en el caso de la Constitución dice que modela a la sociedad política y que regula la organización, funcionamiento y atribuciones del poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, y que finalmente establece un capítulo de derechos y garantías en favor de los ciudadanos. Fácil para poderse estudiar esto. En primer lugar, la definición empieza con conjunto de normas jurídicas. ¿Y qué hace la Constitución? Organizar al Estado bajo esas normas jurídicas. Y cuando organiza al Estado, organiza los tres poderes del Estado. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos y garantías. Esa es la definición de una constitución. Pero para hablar de una constitución, que es la ley fundamental a través de la cual se organiza el gobierno de un Estado y que regula las relaciones de los individuos o de las personas morales o colectivas, vale la pena indicar a quién le corresponde elaborar precisamente una constitución. Aquí es donde salta a la vista el poder constituyente.
El proceso para comenzar a distinguir entre poder constituyente y poderes constituidos es necesario deslindar cada una de ellas. El poder constituyente no es ni más ni menos que la voluntad política originaria creadora del orden jurídico y por lo mismo no sujeto a ninguna norma legal anterior. Y los poderes creados por el poder constituyente en la Constitución y reglamentados por el orden jurídico que de ella precede. Esta distinción es importante. Poder constituyente. Los poderes constituidos se crean a través del poder constituyente. ¿Y dónde quedan inmersos? Quedan inmersos en nuestra Constitución. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando experimentamos el proceso constituyente que creó la Constitución en 1985, fue un proceso constituyente en el que se integró por las distintas fuerzas vivas de Guatemala. Y fueron ellas quienes crearon no solamente la Constitución, sino que también crearon otras leyes constitucionales. El poder constituyente de nuestro país creó la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es una ley constitucional. Crearon también la ley electoral y de partidos políticos, que es también una ley constitucional. Estas fueron, perdón que me voy a meter un dulcido, fueron las tres principales leyes constitucionales. 1, la Constitución. 2, ley de amparo. 3, ley electoral y de partidos políticos. Esto lo hizo un poder constituyente. Entonces se nos señala que no hay que confundir lo que es el poder constituyente de los poderes constituidos, porque resulta que es el poder constituyente el que elabora los poderes constituidos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en la propia Constitución. Cuando nosotros analizamos o leemos nuestra Constitución, vemos que en la Constitución se organiza al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y otros órganos del Estado que, sin ser parte de los tres poderes, están ahí regulados. Hablo, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad. Hablo, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, que están inmersos en la propia Constitución. La misma Procuraduría General de la Nación. Esta diferenciación entre poder constituyente y poderes constituidos fue construida por el gran político francés Sieyès y se le denominó a esta doctrina la doctrina del poder constituyente y la diferenciación entre los poderes constituidos, en su libro El Tercer Estado. Y así las cosas, entonces él es el que plantea que es tarea del poder constituyente la construcción de toda constitución y que en la Constitución quedan inmersos los poderes constituidos, lo que significa que el fundamento originario de los poderes constituidos están en la Constitución y que han sido creados, formulados por el poder constituyente. Es lo que se denomina la teoría o la doctrina del poder constituyente y la diferenciación con los poderes constituidos. Se ha hablado mucho acerca de los límites que se le deben de poner al poder constituyente y se señala que el poder constituyente no se le puede poner ningún tipo de limitación, que el poder constituyente es un poder incondicionado, que no puede existir ley
que le imponga límites, siempre y cuando el poder constituyente también debe de conducirse desde esos principios rectores de la buena convivencia humana, tomando en cuenta los avances que va teniendo el mundo en esa materia. Y cuando el poder constituyente crea una constitución, se le denomina poder primigenio. Pero cuando el poder constituyente reforma u organiza una nueva constitución, a esta se le denomina la etapa de continuidad. Entonces nos encontramos ante dos etapas en las que opera el poder constituyente. Una etapa de primigeneidad, que es cuando elabora una constitución, y una etapa de continuidad, cuando es proceso de una reforma por el poder constituyente, o bien se dicta una nueva constitución. Esto es sumamente importante. Ya se ha dicho que ese poder constituyente ejerce la facultad soberana del pueblo para constituirse originariamente y crea una constitución, y por primera vez crea un Estado, dándose un ordenamiento jurídico. Y que en el segundo caso, en la etapa de una reforma o de una nueva organización jurídica de un nuevo Estado, solamente se ejerce la potestad de reformar total o parcialmente la Constitución sancionada anteriormente. A ese se le denomina etapa de continuidad. Bueno, ya he explicado pues que las dos grandes finalidades de toda Constitución es ponerle límites al poder del Estado, pero garantizarle a los ciudadanos un conjunto de derechos y garantías fundamentales. Por lo tanto, el poder constituyente es consecuencia de un poder incondicionado, en el sentido de que no está sujeto a norma jurídica alguna. Y es también un poder ilimitado, no se le pueden poner límites, en cuanto que la sociedad, al darse por primera vez un orden jurídico, o sea, al crear un nuevo Estado, o al renovar totalmente el existente, no se encuentra circunscrito por limitación alguna de carácter positivo, y posee una amplia y discrecional potestad para elegir al régimen político que estime más adecuado y para arreglar la organización y fundamento del gobierno. De esa cuenta, entonces, el poder constituyente es incondicionado e ilimitado. No se le puede poner límites ni condiciones. Y es libre de todo respeto a normas pretéritas, o como dice el autor Pérez Serrano, puede trazar sin cortapisas, aunque dentro de su peculiar esfera. Entonces, desde el punto de vista positivo, el poder constituyente no admite restricciones, es un poder supremo, porque es el más fiel, es el más directo, es la más directa manifestación de la soberanía popular. Y en un segundo aspecto es que la abrogación de la Constitución vigente precede a la promulgación de la nueva. Es claro que el poder constituyente actúa sin restricciones jurídicas en ambos casos, tanto en el poder primigenio o primario como en la etapa de continuidad. Bueno, esto nos ha definido claramente entonces la importancia del poder constituyente. Claro que nuestras constituciones tienen una clara supremacía, y esa supremacía de la Constitución puede ser supremacía material y puede ser supremacía formal. ¿Por qué puede ser
esa supremacía material porque contiene un conjunto de principios, instituciones, formas de vida de los integrantes de una sociedad y que han adoptado como medio de regular sus relaciones y lograr una superación colectiva. Se refiere básicamente a la misma organización del Estado, el establecimiento de esos derechos humanos en favor de los ciudadanos. Y dice que toda constitución tiene una superioridad formal porque es un conjunto de principios, normas y reglas de carácter fundamental consignadas por escrito y en forma sistemática, la cual concluye en llamarse Carta Magna o Constitución, y que para nuestro medio, Constitución política. Esa es la superioridad. Y recordémonos que yo también hablé la vez pasada que esa superioridad de la Constitución está orientada a que esa superioridad es la que le produce un ámbito de validez material y formal a las normas. Hablemos ahora de la estructura de toda Constitución. Esta famosa dicotomía entre parte orgánica y parte dogmática fue concebida originalmente en la Revolución Francesa. Yo he oído alumnos que me han hablado de una parte práctica de la Constitución, pero yo más me inclino por esta sabia dicotomía o estructura que fue creada en la Revolución Francesa, donde indicó que toda Constitución tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La primera, o sea, la orgánica, es la que contiene los preceptos referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal, a la integración de sus diferentes órganos, a la demarcación de sus competencias y a las demás cuestiones relativas a la organización de las múltiples instituciones que forman el aparato oficial del Estado. Ya les decía que tradicionalmente la Constitución organiza a los tres poderes del Estado: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Sin embargo, también organiza otras instituciones que, si bien no pertenecen directamente a ninguno de los tres poderes del Estado, pero que las regula en la Constitución. Y les hablo de manera concreta del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación. Nos habla en esa parte también del régimen municipal, cómo se organizan los municipios, ¿verdad? Y la misma organización de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en esa parte orgánica, pues entonces está dibujada toda la organización estatal del Estado, está definida sus competencias y cómo se produce esa interrelación con los otros poderes del Estado, ¿verdad? Y luego está la segunda parte de la Constitución, que es la parte dogmática de la Constitución. Y la parte dogmática, pues es en la que están concebidos todos los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Esta básicamente está formada por las disposiciones que declaran los principios generales relativos a la fuente y residencia de la soberanía, los derechos y garantías de la personalidad, a las limitaciones del poder público, en fin, a los fundamentos doctrinales en que descansa la sociedad política. Pido un poco de disculpas por el tema de la voz, que ya me está empezando a afectar. Entonces, así las cosas, de esa manera se estructura
y se diseña al Estado a través de la Constitución en su parte orgánica y en su parte dogmática, ¿no? En la parte dogmática, como lo hemos dicho, es en la que está referida casi toda la temática de los derechos humanos. En ella se empieza a referir a los principios y creencias en que descansan las grandes interrogantes sociales que demandan protección y garantía constitucionales. Así está establecido en nuestra Constitución y empieza definiéndonos qué es la persona humana, los fines y deberes del Estado, los derechos humanos individuales, los derechos humanos sociales, en los que se reconocen, por ejemplo, la familia, la cultura, las comunidades vernáculas o indígenas, la educación, la universidad, el deporte, la salud, la seguridad y asistencia social, el trabajo, los trabajadores del Estado, el régimen económico y social. Y, por supuesto, los deberes y derechos cívicos y políticos, así como las limitaciones a los derechos constitucionales. En tanto que en el contenido orgánico, lo que se hace es regular la organización del Estado y sus organismos. El Estado como una forma de gobierno, su nacionalidad, su ciudadanía y relaciones internacionales. El poder público, entendido como esa articulación que se produce entre los tres poderes del Estado: organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Pero en esa parte orgánica también se estructura y organiza el Estado por medio de un régimen político electoral, un régimen administrativo, un régimen de control y fiscalización, el régimen financiero, el ejército, el ministerio público y el régimen municipal. Pero también en esta parte orgánica encontramos garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, referido básicamente a la exhibición personal, la misma figura o instituto del amparo, la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos, la propia organización de la Corte de Constitucionalidad, la propia Comisión y Procurador de los Derechos Humanos. Y contiene también en una parte orgánica lo que se refiere a las reformas a la Constitución, que están relacionadas con la iniciativa de reforma, ¿verdad? Y básicamente nuestra Constitución se integra por 8 títulos, 26 capítulos, 281 artículos primarios, 22 artículos transitorios, y los artículos se subdividen en párrafos, incisos y subincisos. Ya he dicho que los dos grandes elementos que debe de tener toda Constitución son de dos tipos. Primero, que regula y limita el poder público del Estado, lo que significa que el poder del Estado no es ilimitado. El poder del Estado tiene límites. ¿Y dónde terminan los límites del Estado? Donde empieza el capítulo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en segundo lugar, dice que establece las garantías y derechos de los habitantes del Estado. Esos serían entonces los dos grandes elementos, ¿verdad? Los dos grandes elementos que debe de tener toda Constitución. Bueno, voy a ir terminando por acá esta primera parte. El día viernes hablaré acerca de las constituciones, las clasificaciones. Iremos avanzando. Así que les deseo feliz tarde y estar atentos. El lunes les aviso sobre el libro de la defensa de la Constitución, así como el de breve historia constitucional de Guatemala. Feliz tarde y muchas gracias.